Hola chicos, ya estamos aquí de vuelta y hoy vamos a hablar de la rama de la física que se encarga del estudio del movimiento, la cinemática. Y vamos a dividir el vídeo en tres partes. Una primera parte para tratar los conceptos básicos que necesitaremos para iniciar el estudio del movimiento. Otra segunda parte para profundizar en el estudio de movimientos de dos magnitudes que son fundamentales, la velocidad y la aceleración. Y una última parte para aplicar nuestro estudio a dos tipos de movimientos particulares, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pues venga, comenzamos. Bien, en primer lugar vamos a recordar que la cinemática es la ciencia que se encarga del estudio del movimiento de los cuerpos. ¿Pero qué es el movimiento? Pues bien, cuando hablamos de movimiento nos estamos refiriendo al cambio de posición de un cuerpo con respecto a un punto o un sistema de referencia que consideramos fijo. Así que el estudio de cualquier caso pues dependerá de ese sistema de referencia que hayamos escogido. Es más, puede darse el caso incluso de que un cuerpo esté en movimiento con respecto a un sistema y en reposo con respecto a otro. Por ejemplo, pues vosotros mismos, que supongo que estaréis ahora mismo sentados en una silla viendo este vídeo, pues no cambiáis vuestra posición con respecto a esa silla, porque podemos decir que estáis en reposo con respecto a la silla. Pero en cambio, si tomamos como referencia el Sol, por ejemplo, ya que nosotros estamos en la Tierra y esta gira alrededor del Sol, sí que cambiamos nuestra posición con respecto a esa referencia, por lo que con respecto a ese sistema sí que estaremos en movimiento. Por tanto, el movimiento es relativo y el sistema de referencia que escojamos es fundamental y nos hará más fácil el estudio de cada caso particular. Por otro lado, decimos que el movimiento es el cambio de posición. ¿Pero qué es la posición? Pues la posición es el lugar que ocupa el cuerpo dentro del sistema de referencia que hemos escogido. Y podemos representarla bien mediante coordenadas o bien mediante un vector de posición, que será el vector que une el punto de referencia, que es el origen del sistema de coordenadas, del sistema de referencia que hemos escogido, y el punto en el que se encuentra el cuerpo en ese momento. Además, ya que el cuerpo está en movimiento, pues irá cambiando su posición y la trayectoria será la línea imaginaria que une las distintas posiciones en las que se irá encontrando en cada momento. Decimos que es una línea imaginaria porque no tiene una existencia real. Imaginad, por ejemplo, porque queremos representar el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Lo que haremos será trazar una elipse alrededor del Sol, pero si vamos al espacio, pues no veremos esa elipse, no tiene una existencia real. Es solamente pues, una herramienta que nosotros utilizamos pues para representar el tipo de movimiento que se está produciendo y que nosotros pues, queremos estudiar. Pues bien, aparte de esto, cuando un cuerpo está en movimiento siempre recorre un determinado espacio. ¿Pero siempre se producirá un desplazamiento? Pues depende. El desplazamiento realmente es la distancia que hay entre la posición final y la posición inicial y se representa mediante un vector que une ambas posiciones. Por tanto, si la trayectoria es cerrada, es decir, que independientemente del camino seguido, la posición final coincide con la posición inicial, pues realmente no se habrá producido desplazamiento porque no hay una distancia entre esa posición final y la posición inicial. Las dos coinciden. Bien, pues visto esto vamos a pasar a ver pues, las dos magnitudes cinemáticas como son pues, la velocidad y la aceleración. Bien, en primer lugar, la velocidad es la magnitud que mide la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado en recorrerla y se mide en el sistema internacional en metros por segundo, aunque nosotros pues, habitualmente en nuestra vida cotidiana empleemos el kilómetro por hora. Pues bien, en el caso de esta magnitud tenemos que distinguir entre velocidad media y velocidad instantánea y vamos a ilustrarlo pues, mediante un ejemplo. Supongamos, pues, por ejemplo, que un vehículo circula por una carretera de forma que recorre una distancia de 70 kilómetros en una hora. Pues no es difícil adivinar que la velocidad media de ese vehículo pues, habrá sido de 70 kilómetros por hora. Pero ¿realmente ha circulado el vehículo todo el tiempo a esa velocidad? Pues seguramente habrá habido tramos en los que haya circulado a una velocidad menor, pongamos a 50 km por hora, y otros en los que haya circulado con una velocidad mayor a 70 km por hora. Por tanto, pues decimos que el cociente entre la distancia total recorrida y el tiempo empleado en recorrerlo es la velocidad media de todo el trayecto, que tendremos que diferenciarla de la velocidad instantánea, que es la que mantiene el vehículo en cada instante de tiempo. Pues bien, por otro lado, la aceleración es la magnitud cinemática que mide la relación que existe entre la variación de velocidad que experimenta un cuerpo, pues cuando ve alterado su estado de reposo o de movimiento, y el tiempo que emplea en producirse esa variación. La aceleración se mide en el sistema internacional en metros partido segundo al cuadrado. Y aunque tendemos a pensar que siempre conlleva un aumento de velocidad, pues puede darse también una disminución. Por lo tanto, pues la aceleración puede tener tanto un valor positivo como un valor negativo.
Y bien, por último, pues vamos a estudiar dos tipos de movimientos particulares, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. El movimiento rectilíneo uniforme será aquel en el que la velocidad permanecerá constante, por lo que la trayectoria pues será una línea recta y no existirá aceleración. En este movimiento, y ya que, como hemos dicho, la velocidad es constante, el cuerpo recorrerá distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. Es decir, pues supongamos que un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniforme con una velocidad constante de 10 metros por segundo, pues cada segundo recorrerá una distancia igual a 10 metros. Y eso sucederá pues siempre así, de forma que en 2 segundos habrá recorrido 20 metros, en 3 30 y así pues sucesivamente. Pues la ecuación que rige ese movimiento, que también se denomina ley horaria del movimiento, porque nos da la posición en la que se encuentra el cuerpo en cada instante, podemos obtenerla directamente de la ecuación de velocidad. Si en esta despejamos el valor de la posición, nos quedará que la posición en la que se encuentra el cuerpo será igual a la suma de la posición inicial por el producto de la velocidad por el tiempo. Así, por ejemplo, pues si queremos conocer la posición en que se encontrará un cuerpo que parte de una posición inicial, pues pongamos de 20 metros y se mueve con una velocidad de 10 metros por segundo, después de 5 segundos, pues solo tendremos que sumarle a 20 metros, que era la posición inicial, el producto de 10 por 5, obteniendo un resultado final de 70 metros. De la misma forma, si nos piden calcular el tiempo que empleará el cuerpo en alcanzar una determinada posición, pues solo tendremos que despejar el tiempo en la ecuación y operar para obtener la respuesta. Por otro lado, pues también debemos saber representar gráficamente este movimiento, así como interpretar una gráfica para deducir el valor de las distintas magnitudes cinemáticas. Pues bien, en el movimiento rectilíneo uniforme, si representamos gráficamente la posición ocupada por el cuerpo con respecto al tiempo, pues obtendremos una línea recta que tendrá pendiente positiva si el valor de la velocidad es positivo o negativa si el valor de la velocidad es negativo, ya que realmente la velocidad, que es la relación entre la posición y el tiempo, es la pendiente de la gráfica. Pues bien, si nos piden calcular el valor de la velocidad de un cuerpo a partir de su gráfica, solamente tendremos que tomar 2 puntos de la gráfica y calculando la diferencia en las posiciones y dividiéndola por la diferencia entre los tiempos, pues obtendremos la velocidad. Bien, por otro lado, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, aunque la trayectoria será una línea recta, igual que en el caso anterior, la velocidad no es constante, sino que se produce una variación y lo hace de manera uniforme, de forma que la aceleración, que mide esa variación de velocidad en el tiempo, se mantiene constante. Si, por ejemplo, en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en el que la aceleración tuviese, pongamos, un valor de 5 metros segundo al cuadrado, la velocidad aumentaría en 5 metros por segundo cada segundo. De forma que si partiese del reposo, es decir, de una velocidad inicial que fuese 0, tendría una velocidad de 5 metros por segundo después de un segundo, de 10 metros por segundo después de 2 y así sucesivamente. Por otro lado, para estudiar este tipo de movimiento vamos a necesitar 2 ecuaciones, una que nos dé la posición en que se encuentra en cada instante de tiempo y otra que nos dé la velocidad del cuerpo en cada momento. Así, pues para esta segunda, para la ecuación de velocidad, pues solamente tendremos que despejar la velocidad en la ecuación de la aceleración, con lo que obtendremos pues que la ecuación de la velocidad en un movimiento rectilíneo uniformemente variado pues será igual a la suma de la velocidad inicial y el producto de la aceleración por el tiempo transcurrido. En el caso de la posición podemos obtener la ecuación bien exprimiendo el concepto de velocidad media o bien integrando la ecuación anterior, la ecuación de velocidad, con lo que finalmente obtendríamos que la posición en que se encuentra el cuerpo pues viene determinada por la suma de la posición inicial, el producto de la velocidad inicial por el tiempo transcurrido y el producto de la mitad de la aceleración por el cuadrado del tiempo transcurrido. En este tipo de movimientos, si representamos gráficamente la posición con respecto al tiempo, ya que la velocidad va aumentando cada vez más, la distancia recorrida pues será también cada vez mayor para intervalos de tiempo iguales, por lo que la gráfica pues vendrá dada por una parábola. En cambio, la gráfica de la velocidad con respecto al tiempo, ya que la aceleración es constante, pues vendrá dada por una recta, cuya pendiente pues será la propia aceleración. Bien, de esta manera, si nos pidiesen calcular, por ejemplo, pues el valor de la aceleración a partir de la gráfica de velocidad, pues de forma análoga al caso anterior, pues solamente tendremos que escoger 2 puntos y dividir la diferencia de velocidad entre la diferencia de tiempo. Pues bien, dicho todo esto, y ya por último vamos a estudiar un caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es la caída libre.
Bien, en este movimiento la aceleración vendría dada por la intensidad de campo gravitatorio, lo que es lo mismo la aceleración de la gravedad. Y ya que podemos escoger nuestro propio sistema de referencia para estudiar un movimiento, pues yo os recomiendo situar el origen a ras de suelo, donde la altura, que sería la posición sobre el eje Y, es igual a 0. Y a los valores de las distintas magnitudes les asignaría pues un valor positivo siempre que apuntasen hacia arriba y negativo en el caso de que apunten hacia abajo. De esta forma, ya que la gravedad siempre se dirige hacia abajo, pues siempre va a tener un valor negativo. Y la velocidad, que también se dirige hacia abajo porque el cuerpo cae, pues también va a tener un valor negativo. Así pues, si sustituimos en la ecuación general del movimiento rectilíneo uniformemente variado la posición por la altura, pues nos quedaría que la altura h pues será igual a la altura inicial, h sub 0, menos la velocidad inicial por el tiempo, que será 0, pues ya que al dejarse caer realmente el valor de la velocidad inicial es 0, menos la mitad del producto de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Así, si queremos conocer el tiempo que tarda un cuerpo en caída libre en llegar hasta el suelo, pues solamente tendremos que sustituir el valor de la altura inicial desde la que comenzó a caer, pongamos 20 metros, y despejar el tiempo, que resultará pues 2 segundos, ya que la altura final pues es 0 porque está en el suelo. Pues bien, con esto terminamos la introducción a la cinemática y, como siempre, ya sabéis, si tenéis alguna duda, pues dejadla en los comentarios.